días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 25 de enero de 2026. Son las 8:25, 7:25 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos: ¿qué hará el gobierno tras el accidente de Adamuz? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Hoy domingo, justamente esta tarde, se va a cumplir una semana de ese accidente que provocó 45 víctimas mortales en Adamuz, en Córdoba. La ceremonia que se va a celebrar esta tarde, porque va a haber una misa en la caseta municipal del pueblo, ese espacio que fue habilitado momentos después de la brutal colisión para atender a las víctimas, y allí pues se celebrará esa misa homenaje que es antes del funeral de Estado, que será el próximo día 31. Mientras tanto, sobre el terreno, los 5 vagones del tren Irio que no descarrilaron han sido trasladados por las vías hasta Madrid. Con esta operación ya ningún resto del tren Irio permanece en las vías de la zona siniestrada. Los otros 3 vagones, estos los que descarrilaron a partir del sexto, se encuentran en las inmediaciones, están retirados y están a la espera de ser trasladados por otros medios. También se está trabajando en la zona del Albia, 800 metros más lejos, para retirar lo que queda del tren que se llevó la peor parte y donde se produjeron la mayor víctimas mortales. A esta hora vamos a repasar, Manuel, si te parece, porque hay novedades a las 8:27 de la mañana de este domingo que publican diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, el diario El Mundo destaca que el carril roto de Adamuz no se auscultó, es decir, no se revisó, repasó en los 58 días previos al accidente. Y los sindicatos están criticando el despropósito, dicen literalmente, de 2 trenes que tienen que comprobar durante la noche el estado de las vías. Dicen que esos trenes llevan meses parados, vandalizados, incluso casi abandonados, que son los que se tienen que encargar de revisar por las noches las vías, y que no se está haciendo. Esto, como decimos, lo dicen los principales sindicatos. Y por otro lado, ya saben que el Ministerio de Transportes está filtrando parcialmente audios de las partes que le interesan y a los medios que le interesan. Ayer, a última hora de la tarde, el periódico El País hizo público un nuevo audio dividido en 3 partes, 3 llamadas diferentes de la interventora, que a continuación vamos a escuchar. Ya saben que el audio del golpe en la cabeza, ese ya se filtró, pertenece a las 19:49 horas del día del accidente, y es una conversación entre Atocha, es decir, entre Adif y la interventora. Ahora sabemos que un minuto después incluso también habló con Renfe, y minutos antes de las 19:49. Pero es importante también, antes de escucharlos, quién llamó a quién. No es Renfe quien llama a la interventora, es la interventora quien llama a Renfe. Por lo tanto, Renfe no tenía ningún conocimiento de lo ocurrido, tampoco Adif. Como decimos, se dividen en 3 audios que vamos a escuchar. El primero, llamada de la interventora a Renfe a las 19:46, 3 minutos antes de hablar la interventora con Adif. Más dentro de gestión. Oye, Dime. ¿me escuchas? Sí, dime. Que hemos tenido un accidente. Soy la interventora, me da yo también en la cabeza un golpe muy fuerte, pero aquí estamos unos minutos sin conocimiento. Vale. ¿Dónde estamos? Vale, déjame un segundo que voy a ver de qué tren eres. Estamos en el 2284, hemos tenido un accidente grande, ¿eh? ¿Con el tren? Yo veo algo con golpe en la cabeza, también muy bien fuerte. Vale, Yo me encuentro tampoco bien. Vale, espera, tranquila, copi. Yo me da las... Pero sí, mira, yo estaba yendo y también disparasta así. Estás dentro de una Córdoba. Venga, déjame un segundo, voy a gestionártelo. ¿Disparar? Espera. Yo estoy en 2 minutos. Esta es la primera llamada. Vamos con la segunda a las 19:48, 2 minutos después de esta primera. Todavía falta 1 minuto para que la interventora hable con Adif. Y Adif, ya decimos, no sabe nada, pese a que Renfe
sí lo sabe, porque se lo acaban de comunicar. Segundo audio, escuchamos. Sí, tranquila, déjame un segundo, Raquel, escúchame. Yo me da como estaba dentro de la cabina, más no había visto nada. Vale, estoy intentando gestionarlo. Te voy a mandar ahora... ¿Estás con el maquinista? Raquel, ¿estás con el maquinista, compañera? Hola, buenas, Raquel. Ese es el segundo audio a las 19:48. Repetimos, Renfe conoce que ya el tren Alvia algo le ha pasado. Tercer audio, tercera llamada, un poco más larga, a las 19:50. Ha pasado ya un minuto de las 19:49, que es cuando la interventora ha hablado con Adif. En este momento, a las 19:50, vuelve a hablar con Renfe. Mira, necesito que te calmes un segundo. ¿Me escuchas, Raquel? Sí, le escucho, dígame. Vale, necesito que me cuentes un poco la situación. ¿Qué es lo que ha pasado? Me cuentes la situación. ¿Qué es lo que ha pasado? Las situaciones que yo me he dado también con un golpe en la cabeza, tengo sangre. Vale, Yo quiero también estar en Tranquila. y me estoy dirigiendo a ver si puedo ver al maquinista. Vale. Pues yo, ¿Has frenado el tren? porque yo tenía conocimiento, dígame. Vale, escúchame, Raquel, un segundo. Necesito que te calmes un segundo, ¿vale? Sí. A ver, necesito saber, lo que está frenado es el tren golpe, ¿verdad? ¿Cómo? El tren se ha frenado y por eso has tenido un golpe, ¿verdad? Se ve que sí, yo es que estaba en la cabina de atrás en ese momento, me salió disparar hasta los viajeros. Me salió la puerta, me le dan la cabeza en la puerta y me salió a disparar. Vale, no te preocupes, estáis por Adamuz, ¿vale? Voy a intentar mandar allí... Estamos por Adamuz. Sí, antes de llegar a Córdoba, no se está moviendo el tren, ¿verdad? No, que va, el tren está parado. Vale, Y intenta... el tren está por algunos lados también, las chapas que están bajadas, es un golpe súper importante, ¿eh? Aquí hay otro señor con otro golpe en la cabeza con sangre. Vamos a Yo tengo sangre en la cabeza también. Bueno, Vale. este es el mensaje, dura unos segundos más, como estamos viendo. Mensajes, como decimos, parciales, filtrados en este caso al diario El País. Dice aquí el operador de Renfe que va a intentar mandar servicios de emergencia. Pero vamos a leer la noticia del País. El País dice: en esta llamada se ve que el técnico de Renfe le garantiza a la interventora que va a enviar a los sanitarios y por lo tanto la instrucción se da ya en ese momento. Eso dice el diario El País a esta hora de la mañana. No le garantiza que vayan los sanitarios de forma inmediata, sino lo que acabamos de escuchar, que intentará mandar medios sanitarios. Pero la noticia del País sigue. Dice El País: sin embargo, desde que se produce esta llamada hasta que los servicios de emergencia consiguen llegar al Alvia pasan más de 40 minutos, según los datos del Gobierno, que dice que llegaron a las 8:30 a ese segundo tren. Llegaron mucho antes a Lirio y tardaron en localizar el Alvia y por eso varios supervivientes señalan que estuvieron casi una hora sin recibir ayuda. Esto lo dice El País. Bueno, esto, como vimos ayer, no es cierto, porque ya vimos ayer que nadie llega al tren Alvia a las 8:30 de la tarde. Recuperamos la entrevista que le hizo Carlos Alsina en Onda Cero al pasajero del Alvia, donde dice exactamente lo que ocurrió, que él avisó a la Guardia Civil y ni mucho menos era a las 8:30. Escuchen. Me fui, pues saqué primero una fotografía del vagón y demás, por si había que enseñársela a alguien, porque esto era increíble, a la gente o lo que fuese, y para tener tiempos. Entonces tengo esa fotografía, tengo otro tiempo intermedio, que era las 20:28 más o menos. Yo salí sobre las 20:20, o al menos esa fotografía la realicé yo a las 8:20, si mal no recuerdo, antes de empezar ya a moverme. Y ya luego no recuerdo cuando llegué, porque claro, cuando tú llegas pues no te pones a sacar fotos. Y salió usted a las 20:20, ¿qué calcula? ¿Que llega al guardia se lo encuentra a las 8:30 aproximadamente o por ahí? No, 10 minutos no tardé yo en hacer eso ni de coño, o sea, yo creo que tardaría más. Más tarde. No recuerdo, pero vamos, imagínese que yo llegaría allí pues no sé, de las 8:20 y 28 y 30 y tanto y 40, por ahí podría ser. Ya le digo que de eso no tengo fotos. Muy próximo hay 45, hay 50, una cosa así. Aquí vemos que la Guardia Civil no se entera por nadie más que por los pasajeros del Alvia que llegan al tren Irio caminando. ¿Y cómo se enteran los servicios del 112? Los que mandan las emergencias. Los servicios del 112 se enteraron a las 19:44, lo comentamos ayer, de la existencia del Irio, gracias a llamadas de los pasajeros, y a las 19:55 de la existencia del tren Alvia, también gracias a los pasajeros. Repasamos también
esto, no es ni Renfe ni Adif quien avisa al 112. Es el 112 quien, después de recibir las llamadas de los pasajeros, llama a Renfe en al menos 2 ocasiones para pedir información. Vamos al hablar. Hola, buenas tardes. Mira, te llamo del 112, lo que decía tu compañero, que es que nos decían que había descarrilado un tren de Irio y que había heridos y atrapados, pero no sabían decir dónde era. Vale, pues mira, lo único que tenemos nosotros ahora mismo es que ha descarrilado los cambios de entrada de la vía 1 de la estación de Adamuz. Vale, ¿y eso a dónde pertenece? Córdoba. ¿A Córdoba? Sí. Vale, de acuerdo. Vale, y que por lo visto hay un tren que circulaba en la vía contigua, que es el 2384, que también ha resultado afectado con heridos. Vale. Al ir a frenar, se supone, o lo que nos han dicho, ¿vale? Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, lo que observamos aquí, dentro del caos lógico y normal de un accidente de estas características, es la falta de descoordinación. La falta de coordinación, perdón. Es decir, la descoordinación de los diferentes servicios. Aquí han fallado muchas cosas. Lo fundamental, la causa del accidente. Falla la vía. Se estropea la vía como consecuencia de un mantenimiento insuficiente, deficiente. ¿Qué responsabilidad de quién? Del Gobierno de España. Esta es la clave del asunto. Lo más importante es que aquí ha fallado el Gobierno en el mantenimiento de las vías, que están hechas unos zorros. Punto 1. Esa es la causa del accidente. Ahora vayamos a la gestión del accidente. También han fallado, a la vista está, los protocolos de actuación. Porque hay 2 cosas que están claras. Renfe y Adif saben que se ha producido un accidente en Adamuz antes de las 8 de la tarde. El accidente se produce a las 8 menos cuarto. Y en estas llamadas se comprueba cómo, en primer lugar, el maquinista de Irio avisa a Adif de que ha tenido un problema. El Irio ha tenido un problema. Y desde Albia, la interventora también avisa, en este caso a Renfe, de que han tenido un accidente. En el mismo sitio, en Adamuz. Esos trenes están localizados. Por lo tanto, antes de las 8, Renfe y Adif sabían que había un accidente con 2 trenes involucrados. Con 2 trenes. El Irio y el Albia. En el mismo sitio. Pero hete aquí que llega, los primeros en llegar, la Guardia Civil. Llega la Guardia Civil al Irio. Y resulta que nadie les informa de que hay un segundo tren accidentado. Es un pasajero del Albia, un pasajero, el que caminando hasta el Irio, que ve allí unas luces al fondo, todo esto de noche, informa a los guardias civiles que estaban allí que hay un segundo tren descarrilado, abandonado a su suerte, durante casi 1 hora, sin emergencias, sin servicios sanitarios, con gente herida. Gente que murió durante esos minutos, porque no murieron de golpe. Hubo gente que se murió durante ese periodo de tiempo. Por lo tanto, esto es lo que hay. Es un pasajero del Albia el que avisa a la Guardia Civil de que, oye, que nosotros también hemos descarrilado. Manden sanitarios, por favor. Y los sanitarios tardan casi 1 hora en llegar allí, al Albia. Y de hecho, son también los pasajeros los que avisan al 112. En fin, descoordinación absoluta. Estas, Manuel, son estas las novedades que hemos conocido esta mañana y esta madrugada. Las novedades que nos llegan desde Adamuz, desde esta localidad cordobesa. Vemos que el gobierno además sigue en esa lucha de echar balones fuera de lo ocurrido. Y lo hemos estado viendo, cómo intentan culpar al peso del Irio, al fabricante de la vía, a quien realizó la soldadura de ese tramo roto. Y sobre todo, y lo que más le interesa, al Ejecutivo Central, es culpar al Partido Popular de Madrid, porque dicen que ya sabían el 112 la existencia del segundo tren, y de Andalucía por no haberse puesto de acuerdo Madrid y Andalucía y no haber actuado antes los de Andalucía en el tren Albia. Pero es importante destacar esto, que cuando el 112 andaluz tiene constancia del primer tren, a las 19:44, como les hemos comentado antes, inmediatamente fueron al lugar de los hechos y solo tardaron 18 minutos en llegar. Cierto es que a las 8 menos 5,
a las 19:55, tienen varias llamadas de pasajeros del Alvia y se tienen conocimiento de que existe también el tren Alvia gracias a los pasajeros. Y al llegar al lugar de los hechos, al llegar al tren Irio, empiezan a hacer su trabajo. Su trabajo consiste en salvar vidas y no se dan cuenta de que está también a 800 metros y no hay visibilidad porque estaba en plena noche la existencia de ese otro tren, pero hicieron su trabajo como mejor pudieron. El primer informe preliminar de la Comisión de Accidentes Ferroviarios, Manuel, ya lo has comentado, ¿no? Dijo el viernes que la principal hipótesis del accidente fue la rotura de la vía. Ahora, otro aspecto que también habrá que investigar es quién es el responsable de esta tardanza en socorrer a las víctimas. Pero el Gobierno intenta escurrir el bulto a 2 semanas de las elecciones en Aragón, que ya ha empezado, por cierto, en Aragón, lo hizo este viernes la campaña electoral con la pega de carteles, a menos de 2 meses de los comicios de Castilla y León y a pocos meses de las elecciones también en Andalucía. Por cierto, Manuel, donde vimos, disculpen, a la candidata socialista y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, intentándose el pasado martes hacer campaña y colarse en la foto, en las imágenes de todos los medios de comunicación, mientras el rey de España hablaba y mostraba su solidaridad a las víctimas desde el Hospital Universitario de Córdoba, Reina Sofía. El administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, es una entidad pública empresarial española que depende del Ministerio de Transportes. Adif tiene como objetivo la construcción de las líneas de ferrocarril y la gestión de su explotación. Es una de las entidades administradoras de infraestructuras ferroviarias de España y cuya percepción pública está empeorando en los últimos años. La empresa ha visto afectada su reputación por sus contradicciones y sus adjudicaciones de forma irregular. Unas irregularidades que además ahora cobran, como no puede ser de otra manera, mucha importancia después de este accidente en Adamuz. Empezando por el principio, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya lo hemos dicho, presume, el 4 de septiembre lo hizo, de este pasado año, de renovar la vía en Adamuz sin cortar el tráfico incluso, pese a las incidencias y pese al peligro que supone estar realizando trabajos sin cortar el tráfico. Hemos renovado completamente la red Madrid-Sevilla, la línea Madrid-Sevilla, con una inversión total de 750 millones de euros. 750 millones de euros que hemos ejecutado mientras prestábamos el servicio. Y aquí llamo la atención de sus señorías sobre una circunstancia propia del sistema ferroviario español. En España solo se corta el servicio ferroviario si no queda más remedio. Concretamente el tramo entre Guadalmedina y Córdoba, que incluye ese punto exacto de Adamuz, donde se produjo el accidente, fue adjudicada en 2022 por 61,25 millones de euros bajo la firma de 2 antiguos altos cargos de Adif, 2 altos cargos que a día de hoy están siendo investigados por su presunta implicación en amaños de contratos públicos. Es decir, ese contrato firmado, a quien realizó las obras posteriormente, a una UTE, fueron los que firmaron Juan Pablo Villanueva y Ángel Contreras, 2 exdirectivos de Adif, cuyas trayectorias aparecen ahora muy ligadas, estrechamente ligadas a la trama Coldo y a varias investigaciones judiciales y policiales abiertas por manipulación de licitaciones durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. José Luis Ábalos actualmente en la cárcel. Villanueva, concretamente, Juan Pablo Villanueva, ascendió a la cúpula de Adif en el año 2018, coincidiendo con la presidencia de Isabel Pardo de Vera. Isabel Pardo de Vera, imputada en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de supuesta malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal. Bien, pues técnicos y directivos alertaron de irregularidades en concursos celebrados entre 2019 y 2021 que habrían beneficiado a la constructora OPR, aunque Villanueva negó cualquier trato de favor. Los peritos detectaron anomalías técnicas y valoraciones infladas en 3 contratos que superaban los 114 millones de euros y que concluyeron que la empresa no debía haber obtenido la máxima puntuación en ninguno de ellos. Eso respecto a Villanueva, pero también está Ángel Contreras, expresidente de Adif, fue apartado en agosto de 2024. En este caso, esta otra persona también firmante de este contrato, fue apartado tras conocerse su posible participación precisamente en eso, en alteraciones de concursos públicos. Y el tramo finalmente pues fue renovado por una UTE, ADVI Ferrovial y Contratas y Ventas. Según las informaciones publicadas, ADVI
estaría relacionada con la trama Koldo y con Ábalos en Transporte. Todos los detalles los tiene nuestro compañero Ignacio Bravo. Ignacio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En concreto se investiga la adjudicación por parte de Adif de esas obras de renovación por valor de 52,5 millones de euros en abril de 2022. Dicha adjudicación quedó paralizada hasta 2024 y solo un año más tarde, el 3 de marzo de 2025, Óscar Puente apostó por modificar y ampliar ese presupuesto en 6,2 millones, elevando el coste de la obra a casi 60 millones de euros, tal y como revela el expediente de contratación. Con estos datos podríamos estar hablando de una adjudicación habitual, salvo por dos hechos que señala ese propio expediente. El primero de ellos es que dicho contrato señalaba expresamente que no estaban previstas modificaciones y que el importe máximo para ampliaciones era de 0 euros. Sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, decidió llevar a cabo esa ampliación sin que se hiciera pública ninguna justificación técnica. El segundo de los hechos relevantes del contrato se centra en los firmantes del mismo, porque, como bien comentas, Javi, los exdirectivos de Adif, vinculados con la trama Koldo, Juan Pablo Villanueva y Ángel Contreras, fueron los impulsores de este proyecto, junto al imputado también en la trama, Javier Herrero, el exdirector de Carreteras. Cabe recordar que también el que fuera presidente de Adif, Ángel Contreras, compareció en junio de 2024 en la Comisión de Investigación del Senado y declaró que jamás se había amañado ningún contrato. Yo comparezco porque me han llamado, pero nunca he amañado ningún tipo de contrato. No he amañado ningún tipo de contrato, con lo cual estoy aquí para decir todo lo que me pregunten y toda la verdad. No he amañado ningún contrato nunca. Las sospechas se ciernen además sobre una de las empresas incluidas en esa UTE para la renovación del tramo de la vía Adamuz debido a su estrecha relación con Koldo García. Se trata de la empresa constructora Advi, para la que trabajó el que fuera asesor de José Luis Ábalos entre 2023 y 2024. Trabajó como asesor, un trabajo por el que habría percibido 6.000 euros mensuales y un 0,75% de cada obra obtenida. Cabe recordar que la UCO además detectó el nombre de esta empresa en una conversación en la que afirmaba que le habían prometido ganar 4.000 pavos, dijo textualmente, e indicó que José Luis Ábalos estaba negociando con la empresa para conseguir 2.000 euros más durante 5 años. En esa misma conversación, Koldo confirmaba que había ayudado a la empresa, pero la Guardia Civil no ha conseguido todavía descifrar el material completo de la conversación para hallar el motivo de su ayuda. Por último, también recordar que durante el tiempo que estuvo José Luis Ábalos como ministro, la empresa Advi recibió 165 millones de euros en adjudicaciones del Ministerio de Transportes. Gracias, Ignacio, pero no solamente Koldo García estaba vinculado a Advi, no se queda solamente la cosa aquí, porque también Adif adjudicó un contrato de más de 5 millones de euros a la empresa donde estaba trabajando su mujer, la mujer de Koldo García. La empresa se iba a encargar del suministro de balasto destinado a la línea de alta velocidad de donde se produjo el accidente, la línea Madrid-Sevilla. El balasto es un componente esencial para garantizar la estabilidad de las vías por las que circulan los AVE. Esta piedra debía cumplir exigentes criterios técnicos, ya que el balasto tipo 1 es el de mayor calidad y coste dentro de los utilizados en alta velocidad. Bueno, pues el contrato fue otorgado a una unión temporal de empresas formada, como decimos, entre otras, por Áridos Anfersa, a la que pertenecía concretamente la mujer de Koldo García. Esta compañía explotaba la cantera del Parroso, en Villanueva del Río, y minas en Sevilla. Una instalación que, según denunciaron dos competidoras excluidas del concurso, no contaba con la certificación de calidad exigida por la propia Adif. Bien, pues en Adif los trabajadores, Beatriz García, muy buenos días, están en máxima tensión porque dicen que se van a buscar responsables para salvar al ministro de Transportes y que en Adif están los trabajadores asustados, ¿no? Buenos días. Buenos días. Máxima tensión en Adif cuando se cumple una semana del trágico accidente de Adamuz. El clima interno de la compañía responsable de la construcción y mantenimiento de la red ferroviaria española es de extrema preocupación. Nos cuentan que los altos mandos están buscando las cabezas que pretenden hacer rodar entre los distintos departamentos, pero sobre todo entre las empresas privadas contratadas por Adif. El objetivo, satisfacer al ministro Óscar Puente y eximir al gobierno de la catástrofe. Llamadas a los despachos, emails, solicitudes de datos técnicos, mientras por otro lado se percatan de que algunos registros internos están siendo bloqueados.
Todo esto está generando el caos en una empresa como Adif, que ha venido funcionando como una especie de infojobs de colocación socialista. La falta de información sobre lo que ocurrió en Adamuz es incuestionable y en lo que coinciden desde dentro es en que años de abandono del mantenimiento, alertas ignoradas y decisiones técnicas basadas en criterios políticos han sido el cóctel perfecto para lo que ha ocurrido. Tienen claro que, lamentablemente, se veía venir. Gracias, Beatriz. Ahora repasaremos con Carlos Cuesta más cronología de estos hechos, pero vamos a comentarles otro asunto, porque la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la investigación al cantante, a Julio Iglesias, por falta de competencia. Mientras tanto, el diario de esta casa, Libertad Digital, ha publicado una cronología de este caso del rechazo por parte de la Fiscalía General del Estado a la persecución, a la personación de Julio Iglesias, una sucesión de hechos que se saldó en tiempo récord y que ha generado sospechas en la actuación de la recién nombrada Teresa Peramato, según han confirmado fuentes jurídicas a nuestro compañero, a Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel, has seguido muy de cerca todo lo relacionado con Julio Iglesias. Cuéntanos, buenos días. Buenos días. La Fiscalía que dirige Teresa Peramato tardó 4 horas en rechazar la personación de Julio Iglesias en la investigación por presuntos delitos de agresión sexual, delito contra los trabajadores y trata de seres humanos. El Ministerio Público recibía este lunes por la mañana un escrito de la defensa de Julio Iglesias liderada por el letrado José Antonio Choclán. Dicho escrito cuestionaba la jurisdicción de los tribunales españoles y la competencia de la Fiscalía para juzgar hechos que tienen lugar fuera de España. Por ello solicitaba el archivo de la investigación. Libertad Digital ha tenido acceso al decreto de 6 páginas de la Fiscalía firmado por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durantez, que rechaza la personación de Iglesias en la investigación preprocesal. Según ha podido saber el EDE, el Ministerio Público recibió la petición de la defensa del cantante a las 9:15 de la mañana de este lunes y al mediodía ya estaba rechazando la solicitud. Concretamente, la resolución de la Fiscalía fue notificada a la 1:50 del mediodía, es decir, el Ministerio Público estudió el escrito de 15 páginas del abogado de Julio Iglesias y redactó su respuesta en apenas 4 horas y 35 minutos. Fuentes jurídicas consultadas por este diario afirman que una petición de esta naturaleza normalmente tarda en ser contestada al menos 3 días. Es muy ilustrativo que la Fiscalía rechazase la petición el mismo día, solo unas horas después. Este hecho demuestra que el caso de Julio Iglesias es prioritario no solo para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, sino también para la mismísima Fiscalía General del Estado de Teresa Peramato. Las mismas fuentes consultadas subrayan que la celeridad en la respuesta es muy sospechosa y podría revelar que la resolución de la Fiscalía estaba ya redactada y preparada con anterioridad. Mientras tanto, Libertad Digital publicaba en exclusiva las fotografías que demuestran que una de las 2 denunciantes de Julio Iglesias tiene abierta una cuenta pública en el portal erótico OnlyFans. Dicha cuenta comenzó su actividad en el 2021, año en el que supuestamente se habrían cometido los presuntos delitos de agresión sexual por parte del artista que investiga la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Bueno, pues llegados a este punto, contamos como siempre con la firma, siempre acertada, personalísima de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, nos vas a hablar, cómo no, del accidente de Adamuz y, bueno, pues de esa pésima, por no decir otra cosa, gestión del gobierno de Sánchez con respecto a todo este tema y en general con el tema de la red ferroviaria. No, pero sobre todo porque yo creo que ya, independientemente de que nos hayan estado contando mentira tras mentira, que ha sido una cosa espantosa, mientras decía Pedro Sánchez, Óscar Puente, hablaban de la transparencia. Dices, ¿transparencia? ¿Transparencia de qué? O sea, lo único que hay transparente en España, por visto, son los raíles, que los han dejado tan absolutamente debilitados que efectivamente ya casi son transparentes. Pero con los datos que se les han ido cayendo, más los que ha aportado la comisión teóricamente independiente, que es absolutamente dependiente del gobierno, pese a lo cual no le ha quedado más remedio que reconocer lo que era obvio, y es que la vía está absolutamente destrozada. Sí que hay datos suficientes, ya creo, como para hacer ya una cronología. Y vamos a intentar hacerla porque salen a la luz todas las negligencias, y cuidado con este término. Las negligencias en materia penal pueden tener una responsabilidad criminal. Obviamente, si tú no destinas el dinero que tienes que destinar al mantenimiento de la vía, cuando tienes advertencias, cuando tienes los conocimientos, tienes expertos alrededor que te lo están diciendo, significa que tú has tomado la decisión de no invertir en algo que era necesario para salvar vidas. Bueno, vamos con esa cronología. Atención, vamos a ponernos en el día del accidente, Adamuz, Córdoba.
descarrila el tren Irio, se vuelca, al volcar arrastra al tren Albia, lo lleva a un terraplén y el resultado son las 45 víctimas mortales dato que ya todos conocemos. Bien, vamos allá. Aquel día 19:43 se produce el accidente. Obviamente se produce de manera prácticamente instantánea. Uno descarrila, chocan contra el Albia y evidentemente empieza todo el desastre. Obviamente de los dos trenes y en los dos trenes. Bien, en ese momento 19:43 Adif no se ha enterado. No se ha enterado y tenemos constancia por las llamadas posteriores que ahora voy a relatar. Y no se ha enterado, y esto hay que remarcarlo, pese a que tiene, y así nos lo ha estado recordando Óscar Puente, un supuesto sistema de control que nos ha costado más de 3.000 millones de euros. Pero el sistema, por lo visto, no ha dejado constancia o no ha dejado aviso, o quien tuviese que estar pendiente de él, no se ha enterado y por lo tanto no se ha avisado de que ha habido un accidente que afecta a dos trenes. Minuto siguiente, 19:44. Empiezan a sucederse las primeras llamadas al 112 de asistencia sanitaria, emergencias, por parte de las víctimas del tren Irio. Minutos después, o prácticamente de forma instantánea, empiezan a llegar las llamadas de las víctimas del Albia. Bien, y el 112 avisa en ese momento a Adif tras recibir las llamadas de las víctimas, porque resulta que del centro de control o en el centro de control de Adif no tienen ni idea. De hecho, esto nos lo ha reconocido el presidente de Adif y ha dicho que efectivamente su primer aviso llegó por el 112, lo que quiere decir que un minuto después sus monitores, su sistema de control, lo que sea que tengan de 3.000 millones de euros, o no les ha avisado de nada, o los responsables de certificar esa información y de captarla estaban otra cosa. El resultado es que Adif se entera por el 112. 19:45 a 19:48. 3-4 minutos decisivos. Se suceden las dos llamadas del maquinista del Irio. Es la persona que sigue viva. Hay que recordar que el otro maquinista falleció. Y realiza sus llamadas al centro de control de Atocha, que está integrado en la red de Adif. Bien, Adif se entera en ese momento por las llamadas de un maquinista accidentado de cuál es la situación. Hasta ese momento simplemente tenía un aviso del 112, según nos ha, repito, certificado el propio presidente de Adif, pero no tenía detalles, porque lo que tenía era simplemente la narración de que había víctimas en un accidente ferroviario. Bueno, en ese momento se entera por fin, es decir, ahí sigue sin avisarle el famoso sistema de control de Adif, y se entera porque uno de los maquinistas ha quedado vivo. Imaginémonos qué hubiese ocurrido si el maquinista también hubiese fallecido. ¿Tampoco se enteran en ese momento? Bien, de nuevo, el sistema de 3.000 millones demuestra que ellos sabrán qué han hecho con el dinero y qué han hecho con el sistema de control. Bien, 19:48 a 19:49. Por fin en Adif empiezan a moverse y llaman por fin al tren Albia al darse cuenta en las pantallas, supongo, porque no nos lo han especificado, viva la transparencia, de que hay un segundo tren parado. Bueno, cuando descubren que hay un segundo tren parado, deciden que hay que llamar y llaman primero al maquinista del segundo tren, ¿vale? Del Albia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ha fallecido. Y entonces empiezan a llamar a otros teléfonos. Llaman en concreto al de una interventora, que es la famosa persona que les dice estoy con un golpe en la cabeza, estoy sangrando, a lo cual responde la persona del centro de control de Atocha diciendo venga, sí, que cómo está el material. Esto es literal. Por cierto, al primero, cuando le está dando todos los detalles, prácticamente le está intentando cortar la llamada. Venga, que sí, que me dejes un teléfono. Y el otro pobre hombre, el maquinista del Irio, no hace más que repetirle tengo un vagón, un coche incendiado, tengo el tren descarrilado, me voy a tener que bajar, repito, me voy a tener que bajar a supervisar, es de noche, necesito emergencia. Mientras desde el centro de control, repito, de Adif, porque el centro de control de Atocha está integrado en la red de Adif, no deja de repetirle venga, sí, venga, deja el teléfono, que sí, venga. Dices, Dios bendito, qué nivel. Bien, 20:02. Llega el primer sanitario y el primer equipo del 112 al tren Irio. Estamos viendo ya una campaña en la que el gobierno de Pedro Sánchez está intentando derivar la responsabilidad al 112. ¿Por qué? Porque depende de la Junta de Andalucía, porque está integrado en emergencias, sanidad y demás. Bien, esto hay que remarcarlo. Las 20:02 significa que el primer equipo de asistencia llegó solo 19 minutos después del accidente. Esto es importante. Solo 19 minutos después del accidente, pese a que Adif no les había dado ni gota de información. Pese a lo cual, claro que llegaron. Y claro que llegaron a tiempo, y claro que llegaron rápido. En los próximos días, Manuel, veremos clarísimamente cómo van a incrementar los ataques contra el 112 para intentar derivar responsabilidades. Esta idea tiene que quedar muy clara. Llegaron en 19 minutos en una zona de campo, en una zona rural apartada, pese a no tener indicaciones concretas. Solamente tenían las de las víctimas. Bien, sexto paso.
Las 20:03. Se suceden las llamadas entre Adif y Renfe. Cuidado que estas son muy importantes. ¿Qué demuestran? Bueno, pues prueban que aún en Adif y en Renfe no tienen claro qué es lo que ha pasado en el Albia, el segundo tren. Hablan en las conversaciones de frenazo, no hablan de descarrilamiento. Nadie llamaría frenazo a un descarrilamiento, a un accidente mortal. Frenazo es un frenazo. Descarrilamiento es un descarrilamiento y se refieren a ello como un frenazo, repito, a las 20:03. Sigue pasando el tiempo, 20:35. Llega el primer equipo sanitario enviado al Albia. Claro, dirá la gente, este sí que ha tardado. Claro que ha tardado, porque hasta ese momento se habían quedado, al llegar a la zona, se quedaban en el primer tren. ¿Por qué? Porque tenían constancia de llamadas de víctimas, les hablaban de trenes, pero evidentemente con la confusión y con la llegada de los equipos, al ver uno de los accidentes se quedan ahí. ¿Por qué se quedan ahí? Porque Adif sigue sin informar de que hay un segundo tren. Y según iban llegando los equipos de emergencia, se quedaban en el accidente en el que veían. El otro estaba a 800 metros. Nadie les había especificado que había un segundo tren y todos los equipos sacaron la conclusión, además, viendo la cantidad de fallecidos que había, que lógicamente se tenían que quedar ahí. Nadie pensaba que había otro tren a 800 metros, con el retraso brutal que eso supuso. Bien, en medio de todo ello, y según Marlaska, vamos a agarrarnos, retrocedemos un poquito, 20-15 horas, llega una patrulla de la Guardia Civil, dice Marlaska. Al tren Albia, al segundo, dice Marlaska. ¿Por qué remarco esto? Porque el guardia civil que estaba allí presente lo está negando. El guardia civil presente dice que no fue a las 20:15, que fue a las 20:45. ¿Por qué? De nuevo, porque Adif no había coordinado nada y Adif no había hablado tampoco con la Guardia Civil para decirles que había un segundo tren. Esto es muy importante. En resumen, llega la Guardia Civil una hora después del accidente porque Adif ni estaba ni se le esperaba. Por cierto, en mitad de todo esto quiero remarcar una cosa, Manuel. El viernes nosotros intentamos hablar con este guardia civil que estaba dando información y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Contactamos, hablamos, posteriormente hablamos con la comandancia para no meterle en un lío, la comandancia de la Guardia Civil, que recibe órdenes de Fernando Grande Marlaska, obviamente, y cuando parecía que todo estaba dispuesto para que habláramos con el Guardia Civil, de pronto nos dicen que no va a hablar y que no hay más explicaciones. Traduzco, y creo que no traduzco mal, que evidentemente hubo una orden por parte del Ministerio del Interior de que tenía que cesarse la vía de información y tenía que pasarse a la vía de censura. Porque claro, resulta que este Guardia Civil lo que estaba dejando clarísimo es que allí no había aparecido nadie de la Guardia Civil hasta las 20:45, porque Adif no se había puesto en contacto con ellos. Igual que tampoco dio datos con la velocidad necesaria al 112. Este es el resumen, esta es la cronología, y repito que lo que estáis dando son hechos, con minutos, con horas, absolutamente exactos y certificados. Es decir, más allá de la investigación de la vía, lo que queda claro es que Adif es un desastre. Y Adif es transportes, transportes es el gobierno y el gobierno es Sánchez. Tal cual. Causa y gestión. La causa del accidente, Irio descarrila en Adamuz como consecuencia de la rotura de una vía, fruto a su vez de falta de mantenimiento. Y luego está la gestión del accidente, descoordinación absoluta por parte de Adif, también fallan los protocolos y la prueba inequívoca de esa descoordinación es que ese guardia civil que finalmente llega al Albia es avisado por un pasajero del Albia, que tiene que salir del tren y ir caminando hasta Lirio para avisar a la Guardia Civil allí presente de que, oye, que señor agente, hay otro tren descarrilado con heridos y con muertos. En fin. Una cosa, Manuel, una cosa importantísima, hemos visto todos, y nosotros además hemos sido los primeros en pedir responsabilidades, porque hay que hacerlo, a todos los políticos, sean del partido que sean, de qué es lo que ha pasado con los tiempos y con las demoras en las inundaciones de Valencia, ¿verdad? Bien, lo que acabo de narrar es un caso similar o más grave. Lo digo porque aquí Adif era el protagonista principal. Yo no le voy a quitar ni gota de responsabilidad a Carlos Mazón, ni ahora ni nunca. La tiene. Me da lo mismo que en el famoso CECOPI de emergencias tuviera que estar obligatoriamente o no. Si no tenías que estar obligatoriamente, tenías que estar política y moralmente. Pero es que en este caso, Adif es el responsable legal de esta coordinación. Espero que en el Partido Socialista tomen nota, ¿no? Digo yo. Perdamos toda esperanza. Sí, Carlos, sí, era retórico, sí. Carlos Cuesta, como siempre, un auténtico placer. Muchísimas gracias. Te escuchamos de lunes a viernes en la noche de Carlos, en la noche de Cuesta. Fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo enorme. Gracias. Bueno, señores, llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y vamos con el tiempo de tertulia, pero antes, una recomendación. Atención, si tiene más de 65 años y casa propia, esto
le interesa. Le gustaría poder vivir con más dinero para lo que quiera, mejorar el día a día, saldar deudas, pagar un cuidador. Óptima Mayores le ayuda a lograrlo. Y es que Óptima Mayores cumple 20 años ofreciendo soluciones para complementar la pensión gracias a la vivienda, sin tener que renunciar a seguir viviendo en ella. Infórmese en el 900-900-100 o en optimamayores.com. 900-900-100. La Trinchera de Llamas. Es radio.